Amado Dios, Señor Padre bueno, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Para siempre, Señor, son tus misericordias. Oramos en el nombre de Jesús y te rogamos humildemente, Señor, que quites de nosotros, Señor, todo peso de culpa, toda mancha, Señor, toda iniquidad y toda cosa que haya contaminado nuestras vidas. Señor, te ruego que tu Espíritu Santo, Señor, en esta noche hable a nuestros corazones, que no volvamos como vinimos, Señor, sino que regresemos enteramente renovados en el conocimiento de tu palabra, Señor Padre. Oramos por nuestros hermanos que no han podido venir, Señor. Provéeles, tráelos, Señor, atráelos a tu casa, Señor, porque mejor es un día en tu casa que 1000 días fuera. Señor, te ruego, Padre, que pongas hambre y sed de justicia y que tu palabra, Señor, no mengue, que tu palabra, Señor, sea prodigada en nuestros corazones, que no escasee tu palabra en nuestros hogares, Señor, y en nuestra iglesia, y en nuestra ciudad, en nuestro país, Señor, que sea lleno del conocimiento de tu palabra. En el nombre que es por sobre todo nombre, te damos gracias. Amén. Y abran sus Biblias, mis amados, en el libro de Salmos, capítulo 19, verso 7. Salmo 19, verso 7. En la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre y del Hijo y con la santísima comunión de su Espíritu Santo. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que la que destila del panal. Amén. Pueden sentarse, amados. Iluminados por la palabra de Dios, amados. El texto es claro. Dice que la palabra de Dios convierte el alma. Sin palabra estamos en la más grave indigencia. No hay provisión espiritual para nuestra alma. No hay sustancia que pueda sostener nuestra vida espiritual. Las personas decaen, y decaen porque no toman de la palabra de Dios. La palabra de Dios, por tanto, cambia todas las cosas que el hombre pueda pensar. Si ustedes ven, amados, esa palabra es la que puede hacer que cambie todas nuestras circunstancias. Nuestras circunstancias no pueden cambiar las cosas, pero Dios, por medio de su palabra, sí puede cambiar las circunstancias por las que estamos atravesando. Solamente contemple este texto que dice: este pobre clamó y Jehová le oyó y le libró de todas sus angustias. Pero si ese pobre no clama, vivirá siempre en la misma circunstancia, empobrecido, depauperado y menesteroso e indigente de la palabra de Dios. La indigencia, cuando usted ve un indigente, usted lo ve como una persona
que no tiene ninguna provisión, no tiene dónde reclinar su cabeza. Usted vea cómo viven los indigentes, se cobijan con periódico, con cartones, con plástico, con desechos que hacen que se lo vea menesteroso, inmundos, sucios, desasiados, sin provisión para el estómago, el alimento físico, y peor, lo espiritual. O sea, totalmente desamparado, desprovisto de toda protección que usted se puede imaginar. Pues esa es la circunstancia de las personas que no tienen la palabra de Dios. Y usted ve, amados, es la diferencia entre la luz y las tinieblas, entre el día y la noche, entre lo sano y lo enfermo, entre lo saludable y lo que está en decadencia, amados. Es que hay una decadencia total cuando no existe la palabra de Dios. ¿Cómo poder concebir, amados, que el hombre no quiere conocer la palabra de Dios? Si alguien toca la puerta y lo ven con una Biblia, dicen, no, estamos muy ocupados aquí. O le dan un puertazo, o no quieren. O a muchos que se les convida para venir a la casa de Dios, ellos siempre estarán ocupados. Siempre le presentarán una excusa. Es que llegó una visita muy importante. Es que no puedo porque tengo que ver los niños, o tengo que hacer o que tengo que trabajar, o es tan diligente que no tiene tiempo para deleitarse de la palabra de Dios. Familias enteras, generaciones enteras, generación tras generación, viven empobrecidas espiritualmente, al punto que llega al caos, a la oscuridad realmente, en donde afloran los frutos de la carne, en donde se impera la ley del más fuerte, en donde aparecen los Caín que asesinan a sus hermanos, en donde verdaderamente no se concibe el núcleo familiar, sino que la familia ha sido desintegrada, en donde cada quien hace lo que mejor le parece, en donde no hay la reunión familiar para deleitarse en la palabra de Dios, en donde si hay reuniones solas son para agasajar la carne y no para servir al alma que está angustiada, porque después de eso, después de la ebriedad, después de la resaca que la carne festeja, solo viene desdicha, solo viene un estado de postración. Puede tener un momento de exaltación, de euforia del alma, pero después la circunstancia sigue igual o peor. Entonces, el mensaje de hoy, amados, se llama iluminados por la palabra. Es la palabra la que trae luz, amado. La primera obra de la gracia de Dios es traer luz al corazón del hombre que está entenebrecido. Es producir un cambio tremendo, amados. Veamos el Salmo 36, en el verso 9. Dice, porque contigo, 36:9, Salmo 36:9 dice, porque contigo está el manantial de la vida, y en tu luz veremos luz. El día martes hablamos de lo que dice el Señor. Dice, porque dos cosas malas ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí
fuentes de agua de vida. Y una segunda cosa mala hicieron, cavar cisternas rotas. La cisterna rota es un corazón que no puede abrevarse con lo que ha recibido porque se escapó los torrentes de agua, porque estaba rota. Porque cuando el hombre concibe y cree que puede retener ciertas cosas, se equivoca, porque solo un corazón sano puede convertirse en una cisterna que retenga la palabra de Dios. Cuando el corazón está enfermo, no puede retener la palabra de Dios. Por tanto, los surcos no se empaparán del agua que provee la salvación, sino que se escapará todo lo que puede haber recibido, amados, porque son cisternas rotas, son corazones que están resquebrajados y no pueden sostener, no pueden retener las cosas. Por tanto, si usted ve, mire, en este salmo que acabamos de citar, en la parte del verso 5 dice: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande, oh Jehová. El hombre y el animal conservas. Cuán preciosas, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida, y en tu luz veremos la luz. Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo. Usted observe, amados, si es que se cumple el verso 7. Dice: cuán preciosas, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Usted vea si los hijos de los hombres se amparan allí. Son muy pocos, hermanos. El Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Los hombres no se amparan allí, amados. Se amparan bajo su propia prudencia. Creen en sus recursos, creen en lo que ellos son. ¿Sabe por qué? Porque no hay luz. Porque no saben que en vano guardan los guardias la ciudad si Jehová no la guarda. En vano edifican los edificadores la casa si Jehová no la edifica. Tenemos que edificar sobre la roca inconmovible que se llama Cristo. Si no edificamos sobre la estructura sólida que nos ha sido dada, porque como dice, los antiguos edificadores desecharon la piedra angular, que ha venido a ser ángulo y cabeza. El ángulo, amados, es concebido como el punto equidistante en donde las fuerzas de una construcción se cimentan y se establecen para poder crecer. Solamente cuando estamos cimentados en Cristo Jesús, entonces nuestros hijos crecerán bien, nuestras edificaciones serán rectas y veremos lo que dice aquí. Dice: en tu luz veremos luz. Dice: y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. Amados, es clarito. Allí está el manantial de la vida. Como dice el profeta Juan, dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Entonces, se trata de vida o muerte. Es algo claro lo que la palabra de Dios dice. Si no tiene al Hijo, no tiene la vida. Entonces, ¿qué es lo que hace la palabra, amados?
emite el primer rayo de luz para que nosotros podamos abrevarnos en el torrente que trae salvación y vida eterna, para que allí nosotros veamos, amados. Porque, amados, véase cuántos años atrás usted, antes de que conozca la palabra de Dios, quién era usted, cómo era usted, cómo pensaba usted, cómo veía las cosas usted. Las personas que no conocen la palabra de Dios tienen una filosofía diferente a la que las personas que ya conocen la palabra de Dios. Si conociendo la palabra de Dios nos extraviamos, si conociendo la palabra de Dios mentimos, ¿cuánto peor no será cuando no conoce nada la palabra de Dios? La palabra de Dios nos va haciendo sabios, nos va quitando las cosas que están mal y nos hacen ver, amados, porque lo primero que la palabra de Dios hace es que conozcamos el don celestial, que conozcamos el don de Dios. Amados, miren lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 4, en el verso 10. Dice que Jesús se le aparece a la samaritana y ella lo increpa, amados, porque esta mujer no conocía quién era el que estaba con ella. Respondió el verso 10, capítulo 4. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Pero vean el 9, ¿por qué viene esta conversación? La mujer samaritana le dice en el verso 9: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Miren, más o menos esta es la relación. Ponga en este momento a hablar a un judío con un palestino, con un Hezbollah, con un musulmán, con un iraquí, con un iraní, con un egipcio, con un jordano, con un libio. ¿Se da cuenta la cantidad de países que se encuentran alrededor? Y Jesús vino donde ellos y le dice: dame de beber. Y le dice: ¿cómo tú me hablas a mí? Si somos enemigos. Y es que Jesús, amado, le increpa y le dice: si conocieras quién es el que te habla, si supieras cuál es el don de Dios, tú me pedirías y yo te daría agua que salta para vida eterna. ¿Por qué, amados? Porque esa es la gracia de Dios. Como dice el apóstol Pablo, si cuando éramos enemigos, Dios nos dio a Cristo Jesús para que muriese en la cruz, ¿cuánto más ahora, amados? Entonces, cuando empezamos a meditar, ¿cómo es que yo caí en el cristianismo? ¿Cómo fui atraído? ¿Quién me trajo? ¿De qué manera vine? A lo mejor vinimos refunfuñando. Yo voy, pero conmigo no cuenta, ¿no? Yo voy, pero porque me gusta un poco escuchar. Me gustan las alabanzas. Me gusta la iglesia. No es la iglesia, porque uno mayor que la iglesia está aquí, pues, que se llama Cristo. ¿Por qué, amados? ¿Cómo Dios nos trajo? ¿Usted cree que vino porque usted tenía ganas de venir? ¿O fue que el Señor puso el querer como el hacer? Por eso dice: bienaventurados los que tú atrajeres a la casa, porque comerán del bien que en ella hay. Mejor es un día en su casa que 1000 días afuera. Entonces, cuando somos iluminados por la palabra, Dios pone el hambre por la palabra. Usted ve, amados, trate de hacer comer a un místico.
Él le cierra la boca, le tuerce. Usted tiene que un poco más sin meterle, pero... Y es difícil. Así somos nosotros. No queremos la palabra. Torcemos, no queremos orar, no queremos humillarnos, no queremos perdonar. El orgullo nos abate. Necesitamos comprender la palabra de Dios para que usted empiece a amar al enemigo. Y la carne se hace tumbo, ¿no? Y quiere salir la carne. El espíritu está dispuesto, dice. Pero la carne no, amados. Y es una lucha constante entre el alma y el espíritu. Una temporada buscando la palabra, otra temporada buscando deleites en la carne. Un domingo sí, un martes no. Un jueves sí, un domingo no. Usted va a la iglesia. ¿Usted cree que realmente no pueden venir o no quieren venir? No quieren, amados. Porque si estuvieran por casarse, estuvieran aquí. Pero este casamiento, amados, es mucho mayor que cualquier otro. No quieren, amados. Pero es Dios el que un día los va a traer. Con una o con dos piernas, pero los va a traer. Porque fiel es el que empezó la buena obra para terminar. Muchos entraron a la iglesia. Sí, pero yo no me voy a bautizar. No me voy a bautizar. Y se pasan ahí un gran tiempo. Pero la Biblia dice que Dios doblará a los hombres fuertes. Dios los va a doblar, los va a encorvar. Él fundirá el acero. Él quebrantará la piedra. Por eso que la palabra de Dios dice que ella es martillo, porque tiene que martillar la piedra. Ella es fuego porque tiene que consumir la hojarasca. Ella es espada porque tiene que partir el alma del espíritu. Ella de una u otra manera va a entrar, amados. Porque usted ve, amados, le voy a contemporizar la palabra de Dios para que usted lo entienda. Jesucristo dijo: mi Padre es mayor que todos. ¿Quién sacará victoria? ¿O quién ya sacó la victoria? ¿El diablo o Cristo Jesús? ¿Usted cree que al final de todo el partido terminará 3-0 a favor del diablo? ¿O será contundente lo que Cristo ha ganado en la cruz? Ninguno de los que me diste se perdió, dice el Señor. Él nos traerá, hermanos, de una u otra manera a los que son inapetentes. Un día les abrirá el hambre. Un día los traerá. Un día vendrán, amigos. Él hará que vengan. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios es progresiva. Va como la luz de la aurora, que a medida que avanza el día, la luz se perfecciona. Así es, amado. Ella causará el efecto para lo que fue enviada. No regresa vacía. Entonces usted tiene que darse cuenta, amados, que la palabra de Dios es la que ilumina el alma. Hará sabio el sencillo. Ella traerá contentamiento. Ella traerá gozo. Pero ella tiene que hacer que usted y yo comprendamos quién es el que nos habla. Si conocieras quién es el que te habla, dice. Si supieras cuál es el don de Dios. ¿Qué es alguien que tiene dones, amado? Alguien que tiene dones es alguien que ha llegado a un punto de perfección. Tiene algo bueno. Cuando usted dice: uy, qué don que te ha dado. Si nosotros los hombres presumimos de ciertos dones, ¿cuánto más
Jesucristo, que tiene todos los dones que usted se puede imaginar. Él es la perfección de la sabiduría. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, amados. Y Él hará, amados, ¿qué cree que fue a hacer, amados? Pasó por Libia, pasó por Irak, pasó por Pakistán, pasó por Jordania, pasó por todos esos pueblos enemigos, amados, para ir a decirle a la samaritana: ¿y tú sabes quién es el que te habla? ¿Usted cree que fue una coincidencia que él iba allí y esa mujer estaba en el pozo? ¿O él la salió a buscar? Él la salió a buscar como lo ha salido a buscar a usted muchas veces. Para que usted no se pierda, para que no nos perdamos. Él sale al pozo a decirnos: ven para que yo te abreve en el torrente de aguas de vida eterna. Dice: bajo el amparo de tus alas seremos abrevados. Como dice el Salmo 23, dice: en delicados pastos tú me harás descansar, junto a agua de reposo. ¿Por qué, amados? Ese es el trato de Dios. Nos trata de abrevar, nos trata de hacer que tengamos paz. Tranquiliza nuestro corazón. Él es el que nos alimenta de meollo y de sustancia, para que podamos nosotros reposar en paz. Como dice el Salmo, dice: en paz me acuesto y así mismo dormiré. Solamente tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Entonces Él empieza a ministrarnos. Empieza con la luz primero. Nos hace ver, porque los cielos cuentan la gloria de Dios. Cuando usted en verdad cree que usted es una excelente persona porque se pone a meditar, es Dios que lo lleva a un pensamiento para tratar de que usted sea iluminado. Dios le dijo a Abraham: ven, sal fuera y mira las estrellas, cuéntalas si puedes. ¿Por qué? Porque Abraham tenía oscuridad también y tenía que ser iluminado. Y le hizo entender Dios a él: sal fuera, mira las estrellas, mira el cielo. Porque cuando usted ve el cielo, amados, inalcanzables, hermosos, usted puede deleitarse en la grandeza de su Dios. Y allí es que Dios pone un espíritu de adoración. Cuando usted dice: oh Dios, cuán amables son tus misericordias, cuán grandes son tus misericordias, qué hermoso es todo lo que has hecho. ¿Cómo dice la palabra? Que todo lo que hizo es bueno y en gran manera. O sea, no hizo un infierno. El hombre es el que ha hecho un infierno aquí, que es distinto. El hombre es el que quiere vivir menesteroso, indigente. El alma quiere vivir indigente. El alma quiere vivir embriagada. El alma quiere vivir embriagada en los deleites de la carne. Pero el espíritu no. El espíritu está dispuesto, amados. Cuando reconocemos realmente quién es Dios, entonces empezamos a reprender a nuestra propia alma, como David decía: ¿por qué te abates, alma mía, dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. ¿Por qué, amados? Porque cuando usted tiene la palabra de Dios, puede ser que haya estado entristecido, puede ser que lo hayan vejado, que lo hayan maltratado, pero usted sabe que tiene un Dios que lo va a confortar. Por eso dice este salmo, amados, que es precioso, el Salmo 36. Dice: porque contigo, en el verso 9, dice: porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. Tiene Dios muchísimas promesas para nosotros, amados, pero lo que Él quiere es hacernos conocer el don celestial
¿Cuál es el don celestial? Es Cristo, pues, hermano. Es Jesucristo, porque cuando Jesucristo viene, cambia su vida. Cambia para siempre. Porque Él nos pasa de muerte a vida. Y eso, hermanos, es contundente. Todo lo gráfico que usted ve cuando Jesús se para frente a la tumba de Lázaro es para hacer la connotación de que Él tiene poder sobre la muerte, hermanos. No solamente fue porque era su amigo, sino que para que nosotros podamos ver quién es Jesucristo. ¿Quién es Él, amados? Por eso Pablo lo dice, pero de manera contundente, y se lo dice a los romanos, en la carta de los romanos, dice, y Jesucristo es Dios, le dice, por sobre todas las cosas. Para que comprenda, amados, porque cuando usted entiende que Jesucristo es Dios, que es su Señor, que Él dice, y todos los cansados, y todos los cargados, vengan, que yo los haré descansar. El descanso, amados, es la paz que Dios pone para que usted pueda decir, bueno, aunque pase lo que pase, aunque la tierra tiemble, tenemos que confiar. Entonces usted se fortalece por medio de la palabra. Usted implora el favor de Dios y sus circunstancias van a cambiar, amados. La peor circunstancia que pueda pasar el hombre es estar inapetente de la palabra de Dios, porque allí no hay esperanza, allí no hay promesa, allí no hay promesa que rogarle a Dios que venga, porque cuando usted ruega por las promesas, Señor, tu palabra dice, entonces usted sabe que Dios está comprometido con lo que le ha dicho. Es como cuando usted le dice a sus hijos, mira, si te portas bien, te doy un helado. Y después el niño dice, tú me prometiste, acuérdate, tú me dijiste, yo me porté bien, dame el helado. La palabra de Dios es igual, amado. Usted le dice, Señor, por tu palabra, tu promesa, acuérdate, Señor, derrama de tu gracia. Tu palabra dice, Señor. Y usted argumenta de una manera humilde y Dios se deleita en ver que sus hijos confían en Él. Porque eso es lo que está diciendo. Los que confían en Él, amados. Dice aquí el verso 10. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. El verso 8 dice, serán completamente saciados de la grosura de tu casa. ¿Cuál es la grosura, amados? ¿Usted ha visto los huesos? En el interior tienen la médula. Si usted hace una división, el cuerpo tiene la carne, después tiene el hueso y después tiene la médula del hueso. La carne es la carne, el hueso es el alma y la grosura es el espíritu. Entonces, cuando usted se alimenta de la grosura de la casa de Dios, es el Espíritu Santo hablándole, que le está saciando, amados, y que le está evidenciando las cosas, porque usted tiene que ser llevado a una realidad. Sigamos con Juan 4. Usted vea lo que dice en el 4:18. Jesucristo le dice a la samaritana, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto lo ha dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Y allí, amados, es la confrontación, porque primero usted recibe a Cristo, pero después el Espíritu Santo, como dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, dice, el Espíritu es que nos convence de pecado. Entonces, esta mujer fue convencida de pecado porque
reconoció, dice: Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Por qué? Porque le dijo la verdad. Cuando usted recibe a Cristo, entonces el Espíritu Santo le convence a usted de lo que es. Entonces ya esta mujer empieza con otra actitud. Miren lo que dice después. Nuestros padres, dice, adoraron en este monte. Y vosotros, o sea, los judíos, decís que es en Jerusalén. Es el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Por qué la mujer empezó a hablar de adoración, amados? Si estaban hablando del agua. Estaban hablando de sus maridos. 5 maridos has tenido y el que tiene no es tuyo, o sea, tenía 6. ¿Por qué? Porque esta mujer entendió que ahora era tiempo de adoración. Cuando usted adora, amados, usted se quebranta ante la presencia del Señor. Y allí se rompe todo, amados. Y ahí ya no hay opresión del pecado. Porque ya usted ha venido a la presencia de Dios y está reconociendo quién es. Porque esta mujer dice: me parece que tú eres profeta. O sea, me has dicho la verdad. Me has convencido que yo soy culpable, que tengo pecado. Y la necesidad es sanar de esa lepra de pecado que nos lleva a la muerte eterna. Y cuando venimos al Señor, somos sanados, amados. Somos perdonados. La justicia ya no nos imputa la culpabilidad, porque la justicia imputó en Cristo la muerte para que seamos nosotros salvos. Entonces esta mujer empieza a adorar y Jesús le habla ya de lo que es adoración. Mire, amados, el verso 22 dice: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene ¿de dónde? De los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Amados, cuando usted viene al altar y usted viene a adorar, es porque usted ya ha dejado la culpa. El altar en el tabernáculo donde se sacrificaba era para expiar la culpa, y después entraban al lugar santo, y después el sacerdote se introducía al lugar santísimo. Allí era la adoración plena, en donde Dios se revela, en donde ya no hay culpabilidad, en donde ya, como dice el salmista David: bienaventurado aquel a quien tú no inculpas de pecado. ¿Por qué? Porque allí ya el Señor no le va a hablar de su pecado. Ya usted ha sido perdonado. Ya entró por medio de la puerta que es Cristo. Ya vino por el camino que es Cristo. Ya se adentró a la presencia de Dios. Y ya lo que cabe es la adoración. En donde usted quebranta su alma. En donde usted ya se extasía de la grandeza de Dios. Y usted ya solo está adorando. Y está esperando la ministración de parte de Dios. Porque eso es lo que viene, amados. Aquí dice algo precioso. Dice: Jesús le dijo en el verso 21: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El verso 24: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, amados, usted mire lo importante que es la revelación de la palabra de Dios. Primero, para traer luz a su corazón. Cuando usted recibe a Cristo, el Espíritu Santo de inmediato empieza a decir: ¿qué hiciste? Y lo convence de pecado.
Allí esta mujer reconoce, ha sido cierto, me parece que eres profeta, me has revelado lo que yo soy. Dice Isaías, habla tú para yo justificarte. Entonces allí somos perdonados, allí somos librados de la culpa, allí ya se derrama el espíritu de nosotros, nuestra alma se quebranta. Allí es cuando usted dice, alma mía, bendice a Jehová, alma mía, bendice a Jehová, y no te olvides de ninguno de sus favores, porque Él es quien perdona nuestras iniquidades, porque Él es el que sacia de bien nuestra boca. ¿Por qué, amados? Porque Dios, ¿qué le hace a usted? Solo lo corona de favores. Solo Dios está atrás de usted para bendecirlo, amados. Por eso el Salmo 23 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Amados, no dice que usted va a seguir al bien y la misericordia, sino que el bien y la misericordia lo van a seguir a usted. Y lo van a alcanzar, amados. Entonces, necesitamos nosotros la palabra de Dios para que el alma se convierta, para que el alma se transforme, para que el alma se santifique, para que el alma viva en paz, para que el alma sea reconciliadora, para que el alma empiece a contarle a los demás lo que Dios ha hecho en su vida. Miren lo que pasó aquí. Vea, el verso 25 le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. ¿Por qué estaba hablando de él? Si Jesús no le había dicho que él era el Mesías. Pero ella dice, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Ya se le había dicho. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. O sea, cuando usted reconoce realmente quién es Cristo, dice, en eso vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿Y qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ya fue a predicar, venid, ven a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Y Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega. Entonces vemos, amado, que la palabra de Dios trae a nuestra vida iluminación. Ilumina el alma para que nosotros vivamos en luz y no en tinieblas. Para que reconozcamos de dónde viene el manantial de vida eterna. Usted puede leer en Juan 3, amados. Miren lo que ocurre aquí. Es que Jesucristo es el que trae luz. Dice que se le acercó Nicodemo. Dice Nicodemo, en el verso 2 dice, Nicodemo, un principal entre los judíos, vino de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Por qué le dijo esto, amados? Porque cuando usted nace del Espíritu, es cuando usted ha recibido a Cristo. Cuando usted proclama,
a Cristo Señor de su vida, es porque el Espíritu a usted le hace testificar. Porque es el Espíritu que lo guía a la presencia de Dios. Y es el Espíritu que lo convence de pecado. Y es el Espíritu que lo redarguye. Y es el Espíritu el que lo guía. Y es el Espíritu el que le enseña. Y es el Espíritu el que lo aconseja. Y es el Espíritu el que lo consuela cuando usted tiene abatimiento. Y el Espíritu, amados, lo alerta, lo lleva por sendas de justicia. Eso hace, amados, que el hombre que estaba indigente, el alma que estaba menesterosa, ahora se ha enriquecido con la palabra de Dios, ahora tiene esperanza, ahora puede decir: joven fui envejecido y no he visto a justo desamparado, ni mi descendencia que mendigue pan. Usted puede decir: Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Por qué, amados? Porque usted ha aprendido a confiar. Entonces usted dice: uy, estoy necesitado de esto. Entonces va de rodillas y dice: Señor, provéeme, susténtame, ayúdame, fortaléceme, perdóname, redargúyeme, hazme recordar, guíame, Señor. No quites de mí tu Santo Espíritu, para que no sea yo dejándome tú. Entonces, una cosa es con el Espíritu y otra cosa es sin el Espíritu. Una cosa es en la carne y otra cosa es en el Espíritu. Una cosa es tener hambre y otra cosa es estar inapetente. Pon hambre de tu palabra en mí. Pon sed. Señor, aumenta mi fe para que yo te pueda agradar. Señor, ilumíname. Necesito de tu Espíritu. ¿Usted cree que el Señor le va a negar de su Espíritu? No, amados. No. Usted cada día tiene que decirle: Señor, necesito de tu Espíritu. Voy a salir y no sé para dónde voy. Guíame, ayúdame, alértame, guárdame, manda ángeles. Se da cuenta que tiene palabra para poder argumentar con Dios. Y no es palabra suya, es palabra de Dios mismo. Entonces Dios le va a escuchar porque está orando conforme a la palabra de Él. Señor, ábreme puertas, pon gracia en mí. Derrama de tu gracia, Señor, porque la gracia es enriquecedora. Le va a abrir puertas, le va a dar sabiduría, le va a dar conocimiento, le va a poner por arriba de los demás, porque siempre serás cabeza y no cola, dice la Biblia. Siempre cabeza, amados, nunca atrás. Esto es gratificante, ¿sabe por qué? Porque usted dice: wow, qué hermoso es ser un hijo de Dios. Y usted empieza a sentir la gracia de Dios. Usted exclama, como diría David: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Usted puede decir, amados, que la palabra de Dios vino para enriquecer su casa, su vida, su matrimonio, sus hijos, los hijos de sus hijos. Entonces empieza usted a ministrar. Pero si usted vive más bien de otra forma, quejándose, diciendo: no, esto está mal, esto que así, que asado, las cosas no van bien, entonces está confesando y el enemigo lo está escuchando, porque usted está hablando y el enemigo lo escucha. Entonces usted dice: no, yo me gocé con los que decían: a la casa del Señor iremos. Una cosa he demandado y esa buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Empieza usted a clamar a Dios con la palabra. Usted dice: Señor, aumenta mi fe. Ya la gracia de Dios lo ha iluminado a tal punto que usted va haciendo perfecta su vida. Dios le dijo a Abraham, y Abraham tenía 99 años: Abraham, camina delante de mí y sé perfecto. Es Dios que nos perfecciona. Cada día nos va quitando los defectos, las malas expresiones,
los malos pensamientos. ¿Cómo dice la palabra? En esto pensad, en todo lo bueno, en todo lo de buen nombre, en todo lo amable. ¿Por qué, amados? Porque Dios quiere que usted tenga pensamientos positivos. Porque los pensamientos negativos lo van a abatir a usted mismo. Cuando usted se da cuenta, la Biblia dice en Mateo 7 que el buen hombre de su corazón saca el buen tesoro y que de la abundancia de su corazón habla su boca. Entonces somos llenados por una palabra que fluye, que es un manantial, amados. Nosotros sacamos ríos de agua de vida de aquí, porque nosotros nos hemos abrevado en los torrentes de vida eterna, porque nosotros confesamos y decimos: Señor, en tu luz veremos luz. Entonces está completo todo, hermano. Es la gracia enriquecedora, es la palabra que nos transforma, es la palabra que trae luz a nuestra vida, es la palabra la que nos inspira. Así también a veces nos quebranta, porque a veces andamos como jirafas con el cuello muy estirado y necesitamos doblarnos, amados, quebrantarnos, comprender, amados, que Dios ama al humilde y al sencillo, al quebrantado de corazón, y mira de lejos al altivo. Entonces, sí nos